Perdido en mis tragedias, parte 2. Pero por ahora, me quedaré con esa incógnita. Supongo que es así como nos podemos dar cuenta, si es necesario hacerlo. O tal vez, la respuesta es en reflexionar y en algunas veces solamente vivir más será la clave para mejorar nuestros conceptos. De este modo, así podríamos perfeccionar alguna definición que no nos queda del todo clara. Desde muy pequeños hasta ser viejos, esta palabra, vida, le vamos adoptando cada vez una forma distinta, que de acuerdo a nuestro entorno al que tenemos, se va conceptualizando de una manera correcta, pero que también, por el otro lado, tenemos algunos que forman una idea equívoca de lo que realmente es, sin saber con certeza sobre su verdadero significado. Pensar en todo esto me había hecho olvidar de ese olor asqueroso que me estaba molestando. Si no fuera porque ahora el olor regresó más denso que antes, supongo que ha estado incrementándose todo este tiempo, y yo sin darme cuenta hasta ahora, haciendo que ya pueda diferenciar un poco mejor esta mezcla de aroma. Me llega a mi memoria a ese aroma que tú percibes cuando vas a una funeraria, el olor que forman el conjunto de ataúdes, y que se notaría más cuando abres uno que ya lleva demasiado tiempo cerrado. Claro, esto es difícil de describirlo para una persona que nunca ha estado en un lugar de esos, pero podría asegurar que si eso pasara, esa persona se acordaría de mí. Pues nadie se salva de estar cerca de alguno de esos lugares en algún momento de su vida. ¿Qué estoy diciendo? Claro, si tan solo alguien pudiera entrar a mi mente y saber por todo por lo que está pasando por ella. Puedo escuchar paredes estremeciéndose. Me pone a pensar que tal vez podría ser de noche. Me pone a pensar que al menos un día sí llevo en este maldito lugar. Creo que lo peor de esto sería darme cuenta que ya llevo demasiado tiempo aquí y que podría pasármela de esta manera el resto de mi vida. Ya no puedo más. Esta sensación de no poder realizar nada me hace contener adrenalina combinada con furia que me es difícil de contener. Además, la vibra que se siente aquí es demasiado fuerte. Me hace sentir como si estuviera en un cuarto de tortura, con cientos de armas agudas destinadas a hacerme daño. De diferentes maneras, sin mencionar que puedo sentir la presencia de un espectro oscuro y ruin. Espero que por lo menos en mis pensamientos me encuentre a salvo. Llamarte, tengo que confrontarla ahora mismo y decirme al muy cobarde que se acerca a mí. Esto tengo que arreglarlo ya. Es que voy a gritarlo. ¡Hey, idiota! ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no vienes aquí y me das una razón más por la cual me trajiste? También hay una razón para que en el momento en el que me desates no te haga pedazos. ¡Demonios! ¡Estás tardando! ¡Hazlo ya! ¡Ah! Mis manos se desataron. No pude dar cuenta de ello porque mis manos se sintieron libres, y esa soga que me apretaba mis muñecas cayó al suelo. Fue entonces, en ese momento en el que quise levantarme para dar mis primeros pasos, pero apenas iba a realizar mi primer movimiento cuando pude notar que la oscuridad se hizo más tenue, tanto que pude ver con facilidad algunas cosas del lugar: neumáticos, muebles, aparatos mecánicos. Esto lucía como un antiguo taller mecánico. Necesitaba buscar una salida inmediatamente, por lo que solamente moviendo los ojos buscaba una salida. Pero de repente salió una mano del color de mi piel. Estaba comenzando a hacer una seña que, por lo que yo pude entender, por lo que hacía, quería que me acercara a ella. Comenzaba a sentir que me estaba retando. No puedo creerlo. Esto se está volviendo demasiado irreal. Intento de convencerme que todo esto es producto de mi mente, pero por más que intento buscar la forma de justificar todo esto, no la encuentro. Decidí acercarme con valentía, pero con demasiada precaución. Estaba seguro de que esa cosa no iba a causarme nada. Esta oportunidad no iba a desperdiciarla. Deslicé mi mano rápidamente para así tomarla de la muñeca y tirarla al suelo.
pero en cuanto traté de tomarla, esta hizo exactamente eso con la mía. No puedo creer la forma en que pudo sujetarme. No puedo retirar mi mano de la suya, por más que usaba todas mis fuerzas, mientras que podía sentir que por su parte, él no usaba ni siquiera fuerza alguna para seguir reteniendo mi mano. A pesar de que usaba todas mis fuerzas para poder liberarme de ella, era como si no tuviera nada de fuerzas comparadas a las suyas. Carajo, usé mi otro brazo para así poder apoyar a la mano ya tomada, pero en cuanto esta ya estaba cerca, salió de la nada otra mano. ¿Cómo fue que pasó eso? Ambas con el mismo aspecto, frío y sin vida. Me tenían por completo, no tenía ninguna forma de cómo defenderme. Me siento como un débil, como si mis fuerzas, por las cuales había trabajado por demasiado tiempo, fueran una reverenda porquería ahora. No puedo hacer nada más. Esta cosa no tiene ni siquiera pies o cabeza. Mis nervios se están incrementando cada vez más. Las muñecas me comenzaron a sudar excesivamente. Estaba por entrar en un estado de shock, un estado que nunca antes había sabido lo que realmente significaba, hasta tal vez, hasta ahora. Ya no tenía idea de lo que iba a suceder conmigo. Mi cerebro no se le ocurría ni una maldita idea para poder salir de esto. Creo que estoy rendido. Mis ganas por luchar e investigar qué demonios estaba sucediendo aquí se habían acabado. Para mí, esto se había convertido en el fin de algo que ni siquiera yo podía entender, por lo que decidí que iba a cerrar los ojos, para así dejarme llevar por lo que viniera. Pero en cuanto estaba por cerrarlo, las manos comenzaron a soltar mis muñecas lentamente, pero antes de que terminara de hacerlo, otras manos que salieron del suelo me tomaron del tobillo y jalaron bruscamente, soltándome así las otras manos, mientras que estas me tiraron al suelo. Me comenzaron a arrastrar rápidamente llevándome a una oscuridad más densa. Estaba comenzando a perder visibilidad de las cosas, y aquel olor estaba desapareciendo. Cada vez más, esto se volvía en algo más complicado de digerir. Esto es demasiado real. Empecé a grité como nunca antes lo había hecho. Fue entonces, en el momento en el que me estaban arrastrando, de una manera demasiado agresiva, pasando por un suelo demasiado rasposo, que solo me estaba causando rasguños y aberturas en mi piel. Cuando aproveché la primera oportunidad que tuve para sujetarme del primer objeto que tuviera al alcance, no sabía qué fue lo que agarré. En ese momento, desperté. Si te gustó la historia que acabas de escuchar, te invito a que le regales un me gusta. No olvides suscribirte para estar al tanto de la continuidad de ella y formar parte de esta nueva comunidad. Las historias que están por subirse serán bastante prometedoras. Esto fue todo por el día de hoy. Hasta pronto.